Súper. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo cargar, manejar y manipular datos utilizando la paquetería de Deployer y el universo de Tidyverse. Para fines prácticos vamos a trabajar este script que utiliza 6 secciones en las cuales vamos a ir viendo ciertas funciones para que veamos cómo es que se puede desde instalar y cargar la paquetería que vamos a utilizar el día de hoy, cargar los datos, explorar un ejemplo de una base de datos dummy, manipularlo utilizando la paquetería de Tidyverse y identificar errores de dedo, typos o variables faltantes y finalmente un ejercicio que integra todo a la par. Entonces empecemos con la sección 1, en la cual pues vamos a ver que vamos a trabajar con estos paquetitos que están mostrados a continuación. Ya habíamos visto en clases previas cómo se instalaban los paquetes de manera manual, si no lo recuerdo en este pequeño tutorial. Vamos a utilizar la paquetería de Gapminder, Deployer, Tider, Pacman, Tidyverse, readr, Haven y Mice. Si uno corre el comando install packages, como lo muestro aquí, y pone entre comillas el paquete que quiera uno instalar. Por ejemplo, aquí pongo un paquete que no está incluido en este machote, por ejemplo, EPR, y corre esta línea de código. En automático, RStudio va a descargar el paquete directo del servidor de CRAN. Entonces, esa es una forma muy rápida para que se puedan instalar paquetes en un código. Ahora, esto puede llegar a resultar muy extenso si pues, uno trabaja con diversos paquetes. Una forma simplificada de poder contraer los códigos es concatenando o haciendo una secuencia de códigos para que se corra todo una secuencia de comandos en una línea. Esto se utiliza, perdón, esto se realiza con bueno, no es un comando como tal, pero poniendo un punto y guión, perdón, punto y coma. Entonces, como podemos ver, aquí yo estoy pidiéndole a R que me instale el paquete de Gapminder y inmediatamente un código que me permite instalar el paquete de Deployer. Si yo ejecuto toda esta línea de código, me va en una sola línea instalar el paquete de Gapminder, Deployer, Tidyr y Pacman. Entonces, esto para hacer un poquito más compacto el código. Ahora, vamos a pensar el caso en el que pues pueda existir una incompatibilidad por algún paquete que encuentren en la literatura o que no se encuentre en el servidor de CRAN. Una alternativa es descargar el archivo y ejecutar este comando para poder instalarlo desde una versión que no sea el servidor de CRAN. La mayoría de los paquetes que se utilizan de manera habitual están en CRAN, por lo tanto es poco frecuente que utilicen este tipo de códigos. Otra alternativa es utilizar la pestaña de Packages. La pestaña de Packages lo que va a hacer es mostrarles todos los paquetitos que están instalados en su computadora y si uno se va a la sección de instalar, que es esta pestañita, uno le puede pedir que desde el repositorio de CRAN le instale el paquete que uno está interesado en usar. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy interesado en instalar el paquete EPR, yo ya tendría que saber pues, que ese es el paquete que yo quiero instalar. Pero si se dan cuenta, aquí me aparece una lista de paquetes que están en el servidor de CRAN que utilizan esta nomenclatura de EPR. Entonces vamos a pensar que yo quiero instalar este paquete de EPR y en automático me lo va a descargar y me lo va a instalar en caso de que yo no quiera correrlo en mi código. Ahora, ya que tengo instalado los paquetes, para esta sesión vamos a cargarlos utilizando nuestro comando de library. Entonces, utilizaremos los paquetes de Gapminder, Tidyverse, Deployer, Tidyr, Pacman, readr, Haven y Mice. No me voy a detener en explicar cada uno de estos paquetes, pero sepan que estos paquetes son útiles para la manipulación de la información. Igualmente se puede concatenar las líneas de código para que esto sea más versátil al momento de ejecutar líneas de código.
Si hay algún error en alguna de los nombres del paquete, por ejemplo, aquí intencionalmente puse read R, o sea, REDR. A ver, aquí se ve mejor. Intencionalmente aquí puse un nombre de un paquete de manera errónea. Y como pueden ver, el nombre correcto es read R con A incluida. ¿Qué pasa si yo corro esta línea de código? Me va a decir el mismo R que no existe ningún paquete que se llama read o redr. Por lo tanto, tienen que especificarle el nombre correcto cuando decidan cargar el paquete en cuestión. Por ejemplo, aquí otro ejemplo que vimos en la clase pasada es que si no tengo un vector, en este caso con estas letras, no se va a ejecutar esa línea de código. Bueno, otro método que es muy simplificado y muy útil cuando empiezo a tener muchos y muchos paquetes, conforme más vaya creciendo mi código, es utilizar la función de p o p-load de la paquetería de Pacman. Esta función lo que va a hacer es cargar, perdón, los paquetes que están dentro de este paréntesis, pero en caso de que no estuvieran instalados, lo que va a hacer el paquete es descargarlos del repositorio de CRAN y cada vez que vuelvan a abrir su código DR, no va a ser necesario otra vez instalar. Entonces, con que incluyan dentro de la función de p-load, es más que suficiente para que les empiece a cargar todos los paquetes que van a trabajar en su código. Algo que llega a pasar cuando empiezan a acumular paquetes de R es que las funciones llegan a sobrelaparse. Y esto pasa mucho con funciones que tienen nombres, entre comillas, genéricos. Por ejemplo, aquí la función de filter. En la primera, segunda clase se había visto que para ver cuál es la utilidad o la función de una función, es más que suficiente poner un signo de interrogación previo a la función que vamos a trabajar. Entonces, si yo pongo aquí un desglose de los paquetes que incluyen la función de filter, podemos ver que hay tres paquetes que comparten el mismo nombre de esta función, el paquete de stats, deployer y mice. Entonces, a mí solo me interesaría trabajar, para fines de este ejemplo, con la función que viene en el paquete de deployer. Pero ¿cómo yo hago para que únicamente yo trabaje con esa función? Que es esta. Esta es la que a mí me interesa. Una forma para poder invocar una función cuando pues, yo tengo varias funciones que comparten el mismo nombre es primero poner el nombre del paquete y después de dos puntos ver o invocar a la función que yo quiero utilizar. De hecho, si ustedes ponen el nombre del paquete como un objeto y le dan dos puntos, les van a aparecer todas las funciones que incluye este paquetito de deployer. Entonces, como pueden ver, hay varias funciones que incluye este paquete, la mayoría enfocadas a la manipulación de datos. Entonces, yo cuando lo pongo en Enter, me va a aparecer en automático la función que yo voy a manejar. Entonces, es muy frecuente que cuando lleguen a tener varios paquetes cargados, se sobrelapen las funciones. Entonces, con esto se puede evitar que se carguen funciones que son de paquetes que no nos interesa utilizar en ese momento. Entonces, ya que tengamos cargados nuestros paquetes, puede ocurrir el escenario en el que tengo varios paquetes que no esté utilizando, ¿no? Para un análisis, para tal vez algún desarrollo de alguna figura, es útil un paquete, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera desmontar o quitar un paquete, obviamente sin instalarlo, y que esto pues me permita tener un mayor uso de mi memoria RAM? Entonces, un método es aquí en el menú de paquetes, por ejemplo, ya no quiero utilizar el paquete de Tidyverse. Entonces, le doy aquí en el buscador la palabra de tidy. Y si se dan cuenta, aquí aparece con una comilla, pues que yo tengo activado el paquetito de Tidyverse. Entonces, si yo quisiera ya no utilizarlo, simplemente le doy unbox a esta cajita. Entonces, cada vez que yo quiera volver a utilizar el paquetito, lo puedo utilizar con esta opción. Otra forma es utilizando la función de detach. La función de detach lo que va a hacer es que cada vez que yo corra esta función de paquete tidyverse,
lo va a desmontar o lo va a quitar dentro de mi memoria. Entonces aquí, como pueden ver, ya no está, vamos a ver si quieren ver que estoy seleccionando la opción de Tidyverse. Y como pueden ver, si corro esta función, ya me aparece que no está cargado este paquete. Entonces voy a cargar el Tidyverse, perdón, Tidyverse de nuevo, porque es el paquete que voy a utilizar en este ejemplo. Ah, hay que recordar también que los paquetes incluyen una gama muy extensa de funciones, de códigos, de bases de datos que ya vienen previamente instalados. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que tiene cada paquete? Si yo con el mismo comando de signo de interrogación selecciono o invoco el paquete, me va a mandar no solamente a la función en específico, sino que dentro de, aquí arriba, dentro de la primera línea de este documento o de esta hoja de datos, yo puedo ver el paquete que estoy utilizando para esta función. Entonces, esto lo vamos a copiar en la pantalla de Help. Y si me voy aquí en el menú de paquetes, vean, aquí aparece el nombre del paquete que yo estoy tratando de utilizar. Y si le doy clic aquí, me va a aparecer una descripción detallada del contenido de este paquetito. Por ejemplo, si yo quisiera ver cómo se utilizan algunas, ay, perdón. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, ver cómo se utilizan algunas funciones de este paquete que se llama EPR, le doy clic acá y me va a aparecer la documentación de este paquete. Particularmente les sugiero que se guíen por las guías o recomendaciones que aparecen habitualmente en la segunda pestaña de los paquetes, porque habitualmente ahí aparecen las funciones o los tutoriales de lo más utilizado de ese paquetito. Entonces, en este caso, yo estoy aquí en el paquete de EPR y si me doy clic aquí en los tutoriales que están en este paquetito, yo puedo ver un tutorial de cómo sacar medidas descriptivas en epidemiología, medidas de asociación, medidas para calcular tamaños de muestra y medidas para hacer vigilancia epidemiológica. Entonces viene el HTML con un tutorial literal en texto, como si fuera un libro. Viene el código, que si yo copio y pego en un script, me tendría que arrojar el mismo resultado que aparecería en el HTML. Y viene una opción que dice R-Code, que igual es el código en crudo para poder replicar todos los ejemplos que vienen en el HTML. Entonces, si no tienen mucha idea de cómo utilizar un paquete, esta es una buena forma de encontrar un tutorial rápido. Bueno, entonces con esto terminamos la sección 1 de cómo instalar, cargar y manejar paquetes en R. Ahora vamos a la sección 2 sobre cómo cargar, guardar e importar datos. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar una de las bases de datos más utilizadas en todo este universo de análisis de datos, que es la base de datos de Iris. La base de datos de Iris yo la puedo cargar utilizando la función de data y entre paréntesis Iris. Y como se dan cuenta, cuando yo corro la línea 99, en automático me aparece en mi ambiente la base de datos ya de Iris. Entonces yo le puedo dar aquí en esta pestañita para que me muestre todo el contenido de las columnas de esta base de datos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero también vamos a cargar la base de datos de Gapminder. Entonces, aquí déjenme contraer. Entonces ya con esto con estos dos códigos puedo ver que se cargaron dos bases de datos en mi ambiente, Gapminder e Iris. La base de datos de Iris es una base de datos muy famosa y muy simple de utilizar. Aquí les dejo, aquí está la descripción. Básicamente tiene 50 mediciones de de tres tipos de flores que se recapitularon hace, pues creo que ya más de 50 años. Pero tiene cuatro variables. Tiene las mediciones de la longitud del sépalo y el ancho del sépalo, así como la longitud y ancho de el pétalo de tres tipos de flores que hay en Estados Unidos.
Entonces, ahorita les muestro la base de datos. Ahora platicamos un poco de la base de datos de Gapminder. La base de datos de Gapminder es una base que contiene la información de, me parece que de un poco más de 150 países, perdón, 142 países. Tiene la información de el Producto Interno Bruto, la población, la expectativa de vida y los años desde 1952 hasta 2007 en periodos de 5 años. Entonces, veamos qué contiene. Si yo corro aquí el vector de iris, veamos qué contiene la base de datos de iris. La base de datos de iris contiene estas 4 columnas, longitud y ancho del sépalo y de los pétalos, y las especies de flores que incluye esta base de datos. Y la base de datos de Gapminder es una base un poco más extensa. Tiene 1704 filas con únicamente 6 columnas. Viene el país, el continente, el año de medición, la expectativa de vida para ese año, la población y el Producto Interno Bruto para ese año. Entonces vamos a estar trabajando en este ejemplo o en este tutorial con estas 2 bases de datos únicamente. Entonces, vamos a pensar que yo en lugar de que utilice el nombre de Iris para nombrar mi base de datos, yo le voy a ahora asignar el nombre a este vector de datos 1. Entonces, si recordamos, una forma de asignar nombres a vectores es utilizando este código, que es un menor que y un guión. Entonces, con esto, ahora en lugar de que se llame Iris, ahora voy a crear un vector que se llame datos 1. Y si se dan cuenta, en el ambiente aparece un vector nuevo que incluye los mismos elementos de iris, perdón, aquí, pero que ahora se va a llamar datos 1. Y lo mismo puedo hacer con el vector de datos 2 para que en lugar de ahora se llame datos 2. Esto es útil para cuando no quiero utilizar el nombre de la base de datos con el cual yo nombré ese archivo, que habitualmente, y esto pasa mucho, llegamos a nombrar nuestras bases como base de datos, vamos a pensar que yo la creé el 13 de febrero del 2024, y vamos a pensar que es final y lo manipuló pues, tal investigador, ¿no? Entonces, habitualmente pasa que llegamos a tener nombres de bases de datos muy extensos. Y esto pues es algo, pues solo para un ejemplo, pero me ha tocado ver nombres de bases de datos que son kilométricos. Y que aparte tenemos espacios, no sé, caracteres especiales, lo que ustedes quieran. Entonces, una forma para poder nombrar de manera rápida esta base de datos es asignarle un nombre de un vector genérico. Por ejemplo, puede ser base, DF de data frame o data 1 o data 2, dependiendo de sus gustos de ustedes. Pero bueno, para fines de este tutorial vamos a platicar del vector datos 1 y del vector datos 2 como nuestra base para manipulación. Ahora, pues, ¿cómo podemos nosotros guardar nuestra información? Ya tenemos nuestra base de datos cargada como el vector datos 1 y datos 2. Y vamos a pensar que esa base de datos nosotros ya la manipulamos, ya la depuramos, ya le hicimos todo lo que nosotros quisimos hacer originalmente en él. Ahora queremos nosotros guardar esa base de datos en un archivo externo en nuestra computadora. Hay varios métodos. El método o los métodos que yo les presento están basados en eh, guardar nuestra base en un directorio de trabajo. Entonces, vamos a ir directamente al método 2. ¿Qué es el directorio de trabajo? El directorio de trabajo es de donde R o RStudio va a agarrar la información para poder ejecutar todos los análisis de una carpeta en nuestra computadora y donde si yo exporto una base de datos, una figura, una tabla, lo que sea, en automático se va a guardar en esa base, perdón, en esa carpeta. Entonces, es muy útil tener una carpeta en su computadora de la cual pues ustedes pueden direccionarla en su R como un directorio de trabajo para que toda la información se cargue y se guarde en esa carpeta. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Para esto, voy a mostrarles mi carpeta en Mac para que veamos cómo es que se puede cargar la dirección de el directorio de trabajo y poderlo indexar en R. Esta es una carpeta que yo tengo para mis clases y vamos a irnos a la carpeta que corresponde a que toda la información que emane de mi proyecto o de mi análisis se guarde específicamente en esta carpeta. Entonces, en Mac, eh, con un clic derecho o con un clic, perdón, les tiene que aparecer esta pantallita. Y una vez que les hace esta pantallita, le voy a dar la opción de opción o el botón de opción y me va a aparecer aquí otro menú. Si se dan cuenta, les va a aparecer aquí un menú de copiar. El- Entonces, una vez de que yo seleccione esto, en automático se va a copiar la ruta de acceso a mi portapapeles. Entonces, me regreso a mi R y si yo lo copy-pasteo, me va a aparecer el directorio de trabajo como una dirección que puedo yo referenciar en R. Pero eso no es suficiente. Es primero decirle a R que esa va a ser mi dirección de trabajo. Entonces, para poder hacer eso, yo lo que necesito hacer es primero invocar la función de setwd, que quiere decir set working directory. Entonces, una vez la dirección que previamente había extraído de mi computadora. Entonces, cuando corra esta función, toda la información que yo exporte de este análisis se va a guardar en automático en esta carpeta. Para poder verificar que efectivamente la carpeta se direccionó de manera apropiada en R, me puedo ir aquí en el menú de Files. En el menú de Files y me van a aparecer aquí arriba diversas opciones. Si yo le doy aquí en la opción del engrane, me va a aparecer varias opciones que yo puedo seleccionar. Pero si yo le doy aquí en la opción de Go to Working Directory, me va a mandar en automático a la dirección de trabajo que yo seleccioné previamente. Vamos a pensar que, no sé, no estoy en mi directorio de trabajo. Estoy en una carpeta genérica. Entonces, si yo le doy al engrane y le doy aquí ir al directorio de trabajo, en automático me va a mandar a la carpeta destiné para guardar toda la información que aquí trabajé. Bueno, entonces, pues ya con esto se va a redireccionar toda la información que se exporte al directorio de trabajo. Vamos a pensar que yo quiero guardar mi base de datos que yo manipulé en R para que yo pueda eventualmente importarla para otro análisis, compartírsela a un colega o a tener un respaldo. Entonces, esto yo necesito exportar mi vector que contiene a mi base de datos a un formato que yo pueda eventualmente leer en otro programa. Hay muchos formatos de bases de datos que leen diversos programas, desde el formato de punto separado por coma, que es el formato CSV, el formato de texto, que es la abreviación TXT, hasta formatos que utilizan otros paquetes estadísticos, como el formato Stata, el formato SAS y el formato SAB, que es para SPSS. Entonces, vamos a pensar que yo necesito compartirle una versión de mi base de datos a mi colega que pues sigue utilizando SPSS de una versión muy viejita. Entonces, yo lo que puedo hacer es exportar mi base de datos de Iris, que ya sea que haya manipulado, que le haya hecho alguna aclaración o alguna anotación, yo con mi función de USB, yo puedo exportar este vector y nombrarlo con el nombre que yo quiera.
Algo importante que hay que mencionar es que se tiene que nombrar con la extensión .csv. Ahorita vamos a ver qué pasa si no lo guardo de esta manera. Si yo digo, bueno, quiero exportar mi base de datos de Iris y nombrarla como datos únicamente, vamos a la carpeta de donde yo traté de guardarla. Si yo lo intento abrir, me va a aparecer esto. Me va a aparecer que es un formato aquí por la Mac, me va a aparecer que es un formato TXT, pero yo quiero que este sea un formato CSV para que yo lo pueda manipular utilizando, por ejemplo, un programa de Excel. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me lo guardó con este formato CSV. Y este formato yo lo puedo abrir en Excel para poderlo modificar. Lo puedo también guardar en formato TXT, en formato SAB para que se lo pueda compartir a mi colega que utiliza SPSS y el formato SAS. Ojo, si se dan cuenta, las funciones cambian. Las funciones para guardar diversos formatos van a variar dependiendo de la extensión que yo maneje. Por ejemplo, aquí para guardar formatos de SPSS puedo utilizar la función SAB y la función SAS para guardar documentos para, me parece que quisiera guardar el documento, perdón, la base de datos en un documento, la función. Entonces, X, mm, creo que es write Excel. Se ve. Entonces ya con esto puedo guardarlo en un formato de Excel. Ahí tuve un error en el código, pero bueno. Bueno, ya que exporté esta información, vamos a ahora hacer el ejercicio inverso. ¿Cómo yo puedo importar información a mi ambiente de R? Esto es uno de los casos más habituales que pueden enfrentarse ustedes, porque muchas veces les puedo pedir la información de algún colega que ya trabajó la base de datos en SPSS, en Excel, en algún otro programa de recolección de información. Hay varias opciones. La opción que utiliza un formato de visual o un formato de una herramienta visual en R es utilizar la opción de importación de file. Entonces, en nuestro RStudio, si nos vamos a la parte superior, vamos a encontrar diversos menús. Le damos en el menú de File y le damos la opción de Import Dataset. En la opción de Import Dataset me van a aparecer varias opciones, desde aquellas como Excel, SPSS, SAS o Stata, o estas dos opciones que ahorita vamos a ver para qué nos sirven. Vamos a pensar que nuestro colega nos pasó su base de datos en SPSS. Entonces le damos aquí en la opción de SPSS y nos va a aparecer este menú. Es muy similar para el resto de las funciones. Entonces aquí lo que vamos a ver son varias pestañas. Le vamos a dar en la selección de Browse para ir a la carpeta específica que contiene mi base de datos. Entonces aquí yo ya empiezo a buscar mi carpeta en la cual está guardada mi base. Y aquí me dirijo al archivo que acción SAB. Entonces, si yo le doy en esta opción, va a tardar un poquito. Ahí está. Va a aparecer en la previsualización la base de datos que está en un formato SPSS. Yo puedo dar la opción de importar para que en automático me lo cargue en este proceso cada vez que yo decida importar la base de datos. Entonces, para poder evitarse este proceso de abrir la pestaña, seleccionar la carpeta y demás, yo copiar el código con este iconito de como una carpetita y en automático me va a copiar todo lo que está aquí abajo. O simplemente yo puedo seleccionarlo y copiarlo. Bueno, ya que lo copié, cierro esta pestaña y lo pego en mi script.
De esta forma, cada vez que lo cargar la base de datos del formato SPSS que yo estoy interesado en analizar. Vamos a pensar que el formato en el cual yo estoy tratando de analizar mi información es un formato CSV, que es muy útil para cuando tengo una gran, no necesariamente está etiquetada. Entonces, el método 2 es, si ya tengo en mi carpeta me interesa, como ya indexé el directorio de trabajo previamente en R, entonces una forma muy simplificada es que yo copie el nombre del archivo -csv. Entonces, si yo hago esto, en automático me va a agarrar el archivo CSV que se llame exactamente como yo lo puse en esta función. Ojo, aquí solamente lo importó, pero no lo importó dentro de un vector o de un objeto que yo pues posteriormente pueda manipular. Para este fin, yo lo que necesito es indexarlo como un vector que yo sepa que contiene esa información. Entonces, yo puedo indexarlo con el vector de datos para que cada vez que invoque el vector de datos, me aparezca la base de datos que yo estoy interesado en analizar. Entonces, ustedes pueden leer todas las funciones que tiene la paquetería de Haven para importar datos en SPSS y en SAS. Y la paquetería de readXL es la paquetería que se utiliza para importar datos en Excel. Un tip avanzado, bases de datos en Excel. Vamos a importar una base de datos en formato Excel. Entonces, aquí yo lo utilicé con la ventana del menú de File, pero quiero que vean algo que es muy común en el manejo de datos de Excel. Entonces, Excel, ahora. Mm, 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 perdón, ay, creo que no lo exporté bien. Ah, sí, un segundito. Ya. Mm, oh, rayos. Vamos a hacerlo con un ejemplo de SPSS, que igual es la parte de hasta arriba, que se utilizan para poner etiquetas o poner información que no necesariamente me interesa analizar. Entonces, yo voy a utilizar aquí un ejemplo de una base de datos de un proyecto de aquí del instituto, es solo para fines ejemplificados, pero, ay, perdón. Pero bueno, aquí ya se cargó la información. Pero vamos a pensar que aquí en este Excel, la primera fila contiene pues una serie de anotaciones que no nos interesa analizar. Vamos a pensar que yo no quiero incluir esta primera fila como mi nombre de las variables. Entonces aquí yo le puedo poner en la opción de skip, dejen que cargue, me va a saltar la primera fila para que yo tenga que utilizar la primera fila en caso de que llegue a tener anotaciones que a mí no me interesa analizar. Entonces, eso es un caso muy habitual que pasa cuando la gente trabaja en bases de datos de Excel. Bueno, con esto acabamos la sección 2 de cómo importar y exportar datos. Lo que tienen que recordar de la importación de datos es que cada vez que vayan a importar su información, ya sea del directorio de trabajo o de una carpeta que ya tengan seleccionada, no se les olvide pegar el código que le salió en la ventana o en la pestaña de la importación de datos y asignarles un vector para que eventualmente puedan manejar este vector como su base de datos. Bueno, entonces pasamos a
la sección 3. La sección 3 corresponde a la evaluación visual o de manera muy preliminar de la información que está contenida en nuestra base de datos. Entonces, esto es muy útil porque cuando importamos una base de datos que no estamos tan familiarizados, puede llegar a existir el caso de que incluyamos variables que no nos interese analizar, datos que están perdidos o información que no se importó de manera adecuada al R. Entonces, yo les sugiero que cada vez que importen una base de datos, le den una inspección rápida a su base de datos y últimamente vean si se importó de manera adecuada toda la información. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo es que se explora nuestra base de datos, asumiendo que ya la importamos como un vector específico. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar el dataset de Iris, que si se recordarán, nosotros habíamos exportado previamente con el nombre de datos.csv. Entonces, cada vez que yo utilice el vector de datos, me va a aparecer la base de datos de Iris. Entonces, si yo le doy la función de view con B chica mayúscula al principio, me va a abrir una pestaña que me permite visualizar la información contenida en mi base de datos. Como pueden ver, esta visualización es muy similar a la visualización que yo tengo en la consola. Entonces, esa es una forma rápida de cómo visualizar la base de datos tal cual como yo, como yo lo pienso que pudiera llegar a estar. Pero ¿qué pasa cuando tengo varias columnas o varias filas o una gran cantidad de información? Utilizar el comando de view se vuelve porque el comando de view solo me permite ver hasta, creo que 50, 40 variables. ¿Qué pasaría si yo tengo una base de datos de 100 variables o hasta 1000 variables? Se vuelve casi imposible visualizarlo con esta función. Entonces, a continuación les voy a dejar dos funciones relevantes que se utilizan para la visualización rápida de la información. Una de ellas es la función de head. La función de head lo que me va a permitir hacer es literal visualizar la cabeza de la base de datos que yo estoy evaluando. Entonces, si yo le doy la opción de head, en automático me va a mostrar las primeras 6 observaciones de mi base de datos. Pero vamos a pensar que yo quiero visualizar menos filas de mi base de datos. Yo le puedo especificar con un subcomando, en este caso n igual a 3, que solamente me muestre las primeras 3 observaciones. Con esto yo puedo empezar a jugar. Vamos a pensar que quiero visualizar las primeras 15 observaciones. Entonces, como pueden ver, me va a mostrar las primeras 15 observaciones de mi base de datos que yo estoy analizando. La función contraria es la función de tail. La función de tail me va a mostrar la cola o las últimas observaciones que estén incluidas en mi base de datos. Entonces, si yo le doy la función de tail, me va a mostrar las últimas 6 observaciones que yo estoy incluyendo en mi base. Y de igual forma, yo puedo visualizar, aquí me estoy ahorrando el subcomando de n igual. La mayoría de las funciones asumen que el segundo comando ya está especificado por default. Entonces, aquí yo puedo especificar que me muestre los últimos 10 observaciones de mi base de datos. Ahora, estas dos funciones son muy útiles para cuando yo quiero visualizar rápidamente tanto el principio y el final de mi información. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero visualizar una fila específico o una columna en específico o un cierto grupo de sujetos en específico? Entonces, aquí es donde empezamos a tener funciones que nos van a servir más adelante para el desarrollo de ciertas variables. Entonces, si yo quisiera evaluar una submuestra específica de mi base de datos, yo puedo utilizar la función de corchetes. Lo que va a hacer la función de corchetes, si yo ingreso mis corchetes, permitir seleccionar por filas y después por columnas la información que a mí me interesa analizar. Entonces vamos a pensar que yo quiero seleccionar al
primer individuo, es decir, déjenme aquí visualizarlo en una especie de base de datos. Creo que ahí se puede ver mi plumón. ¿Me lo confirma? Sí, sí se ve. Sí, sí vemos. Sí. Súper. Pues vamos a pensar que yo aquí tengo mi base de datos, ¿no? Y tengo tres columnas. Y aquí está el nombre de mi variable 1, tengo el nombre de mi variable 2 y tengo el nombre de mi variable 3. Y pues obviamente, si es un arreglo matricial por filas, voy a tener aquí al sujeto 1, al sujeto 2, o al sujeto 3, o a la medición 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y puede tener el valor que pues corresponda a el sujeto 1 y la variable 1. Vamos a pensar que a mí me interesa evaluar a la segunda columna o a la segunda variable de mi sujeto 1. Entonces, déjenme especificarlo con otro color. Vamos a pensar que yo quiero evaluar qué es el contenido de esta celda. Vamos aquí a especificarlo con un X 2, ay, perdón, es 1,2. Ahorita vamos a ver por qué es 1,2. Entonces vamos a especificarlo con, ah, aquí cómo está el lápiz. Ah, ayuda. ¿Por qué no aparece X 1,2? ¿Por qué es la observación 1,2? Porque corresponde a la observación que se encuentra en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, al igual que los arreglos matriciales, R asume que el primer número que yo invoco en un arreglo matricial va a corresponder a la especificación por filas y el segundo número corresponde a la especificación por... Entonces, vamos a ahora trasladarlo aquí, a nuestra base de datos. Entonces, como pueden ver, aquí se encuentra la primera información, perdón, la evaluación la primera observación. Y si yo quisiera evaluar la fila 1, yo lo que tendría que hacer es poner dentro de mis corchetes primero el número 1. Y con una coma, yo le puedo especificar ahora qué medición por columna quiero evaluar. Entonces vamos a pensar en este ejemplo de evaluar la primera observación de mi segunda columna. Correspondería al número 3,5. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta forma de especificar esta observación? Cuando yo corra este código, me va a aparecer únicamente el contenido de este sujeto. Ahora, esto lo podemos expandir aún más. Vamos a pensar que yo quiero seleccionar a los primeros, vamos a pensar, tres sujetos. Pero quiero seleccionar únicamente la información de los tres sujetos, es decir, todas las mediciones por columnas de estos tres sujetos, pero únicamente de estas tres personas. Entonces, una forma de hacerlo es, primero, especificar de dónde a dónde va a ir mi selección de sujetos. Entonces, aquí yo le puedo dar 1, 2,3 para que en automático me seleccione la información de las tres primeras filas. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero seleccionar todas las columnas que incluyen estos tres sujetos? En automático, si yo dejo vacía la información después de la coma, R en automático va a seleccionar todas las columnas que estén dentro de esta base de datos. Entonces, vean, si yo corro este código, me seleccionó las primeras tres observaciones, pero con todas las columnas de mi código, perdón, de mi base de datos original. Entonces, yo puedo empezar a jugar con esta forma de seleccionar submuestras.
Puedo especificar del sujeto 7 al 15 y que únicamente me seleccione la quinta columna, que corresponde a la columna de especies. Puedes seleccionar la primera fila, cuarta columna o la quinta fila y la primera columna. Esto va a depender de ustedes cómo se lo especifiquen dentro de los corchetes. Listo. Bueno, entonces, esta es una forma de cómo seleccionar rápidamente submuestras utilizando RBase. Más adelante lo vamos a realizar con la paquetería de Deployer. Otra de las funciones muy útiles que se utilizan para la previsualización de la información es utilizar la función de str, que si nos vamos aquí en el menú de ayuda, nos muestra una forma visual, perdón, una forma simplificada de evaluar la estructura de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar la función str sobre nuestro vector de datos 1. Como podemos observar, lo que me arroja la función de str es qué tipo de variable, perdón, qué tipo de vector estoy yo analizando. Esto lo habíamos visto en la primera clase con Omar, pero vamos a pensar que yo tengo un vector con puros caracteres. Hola a todos. Clase de R. Esto yo lo guardo como un vector X y ahora le pongo la función str. Y vean, cambia por completo el output o el resultado dentro de mi consola. Mientras que para la primera me especifica que es un objeto de tipo DataFrame, para el segundo me va a especificar que es un objeto de tipo carácter, que contiene una fila con dos columnas. Entonces, como pueden ver, va a depender del tipo de objeto que ustedes incluyan dentro de esta función. Otra forma de poder visualizar la estructura de un objeto es utilización de glimpse. La función de glimpse es muy similar a la función de estructura en el sentido de que me va a mostrar las variables o las columnas que ya están incluidas en este data frame. Pero aparte me va a especificar el contenido numérico de cada columna y el tipo de variable por columna que está en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí la variable de longitud de sépalo es una variable de tipo numérica que contiene estos elementos, mientras que la variable de tipo especie va a contener el nombre en carácter de las flores que se midieron. Entonces, esto es muy útil para cuando yo tengo una base de datos muy grande con una gran cantidad de variables, de las cuales pues es muy probable que me pierda con la gran cantidad de información que tengo. Entonces, ya que previsualicé con estas funciones la base de datos, yo puedo también utilizar la función de view para generar pestañas que me muestren el contenido de mi base de datos. Esto ya lo habíamos visto previamente, pero yo también a las pestañas les puedo nombrar de diversas formas. Vamos a pensar que yo quiero ver mi base de datos de Iris. Entonces, cuando empiezo a tener más y más pestañas, yo puedo perder la base de datos que yo estoy visualizando. Para poder evitar esto, yo lo que puedo hacer es nombrar esta pestaña con algún nombre específico para esta base de datos. Por ejemplo, aquí yo puedo nombrar con la función de view una pestaña que específicamente en su nombre de visualización me diga que son los datos de Iris. Y ya con esto puedo yo utilizar la función de summary para dar un resumen general de todas las variables que estoy incluyendo en mi base de datos. Entonces, si yo le doy la función de summary, que es una función que vamos a ver muy frecuentemente en este curso, me va a dar un resumen de las medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión de mis variables continuas. Como puedo observar,
en la primera columna yo tengo aquí el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, el promedio, el primer cuartil y el tercer cuartil de mi variable de longitud de sépalo. Y así para cada una de las variables continuas que está incluyéndose en esta base. Y finalmente, en la variable de especie, como recordaremos es una variable tipo categórica, pues me va a incluir el conteo o la frecuencia de las condiciones que está incluyendo esta variable. Entonces, con esto acabamos la tercera sección de cómo explorar nuestra información utilizando diversas funciones en R. Cabe recordar que esto va a depender de cada base de datos y de cada escenario, pero yo les sugiero fuertemente que utilicen funciones como glimpse, str y summary para evaluar rápidamente el contenido de una base de datos. Bueno, procedemos ahora a la sección 4, donde vamos a ver ya como tal la paquetería. Entonces, y concretamente la paquetería de deployer. Entonces, para esto, vamos a introducir un carácter o una función particular de esta paquetería. Esto es muy importante que lo recordemos porque con esta función o con este carácter, nosotros vamos a empezar a concatenar o a secuenciar múltiples operaciones dentro de esta paquetería. Entonces, es muy importante que recordemos este símbolo. Es el símbolo de pipeline. El pipeline es una forma que utiliza el paquete de tidyverse para encadenar múltiples funciones dentro de una sola corrida de código. Entonces, vamos ahorita a verlo con más ejemplos. Recordemos aquí nuestra función de str, que nos permite ver el contenido rápido de una base de datos. Pero ¿qué pasaría si ahora yo, en lugar de utilizar esta función de str, yo se lo concateno con un pipeline? Entonces, vean, el pipeline, quiero que lo vean en Zoom, el pipeline es una serie de 3 símbolos. El símbolo de porcentaje, el símbolo de y otra vez el símbolo de porcentaje. A esto se le va a conocer como pipeline o pipe. Entonces, con el pipeline, o en español pipas, se pueden concatenar diversas funciones. Entonces, aquí podemos ver que tengo el vector de datos 1, que incluye la base de datos de Iris. Yo después de esto puedo incluir un pipeline e incluir la función de str. Y ojo, dentro de la función de str no incluí ninguna característica o ninguna subfunción. Entonces vamos a correr este código. Y como pueden ver, me dio el mismo resultado que la línea que yo previamente corrí. Entonces, yo a esto puedo empezarle a concatenar más y más y más funciones dependiendo del tipo de análisis que yo quiera hacer. Y esto va a ser muy útil en nuestra clase de visualización de datos y creación de tablas automatizadas, porque estos paquetes, principalmente ggplot y el paquete de gtsummary, se basan mucho en la utilización de pipas para poder generar sus resultados. Entonces, bueno, ya. Vamos a empezar a ver ahora algunas funciones de la paquetería de tidyverse. Muchas de estas funciones son ampliamente utilizadas para la manipulación de la información. Entonces, les pido que, por favor, pongamos atención en algunas funciones que recurrentemente vamos a estar utilizando en todo este curso. Bueno, entonces, para este ejemplo, para estos ejemplos, vamos a utilizar la base de datos de Iris. Nuestra primera función que vamos a ver del universo de tidyverse es la función de cleanNames. CleanNames corresponde a una función del paquete de Janitor que nos permite limpiar el nombre de variables que están incluyéndose en mi base de datos.
Y esto es algo que pasa muy frecuentemente cuando importamos información ya sea de SPSS o de Excel, en la cual los nombres de las variables llegan a tener espacios, mayúsculas o simbología que a R le cuesta mucho trabajo procesar. Por ejemplo, las comillas o por ejemplo los acentos. Entonces, con la función de cleanNames, vamos a aquí crear un dataset dummy. Aquí yo les creé un dataset dummy en la cual el nombre de las variables, como pueden ver, algunas tienen mayúsculas, algunos tienen puntos. Aquí no me aparece, aquí ya, aquí con un acento. Entonces, con la función de cleanNames, vean lo que pasa. Y veamos el contraste con la base de datos original. Yo puedo, con esta función, poner en minúscula y quitar los espacios y cambiarlos por un guión bajo, el nombre o cambiar el nombre para cada una de las variables de esa base de datos. Esto yo lo puedo guardar como otro vector para poder entonces, cada vez que nombre ese vector, trabajar con los datos, pero con los nombres de las variables ya depurados. Bueno, vamos a ver nuestra segunda función del paquete de deployer. La función de unite es una función que nos va a permitir combinar dos variables dentro de una sola. Entonces, aquí les dejo la descripción de esta función de manera muy rápida, pero es una función muy similar a la función de paste. La función de paste, vean lo que hace. Yo aquí tengo mi base de datos, vean, yo aquí tengo mis variables, y vamos a pensar en crear una variable que incluya la combinación de la longitud y ancho del sépalo, únicamente separado por una coma, pero por un guión. Entonces, vean, yo aquí creé una nueva variable en el cual combina, veamos aquí el primer caso, combinó el contenido de mi primera variable con el contenido de mi segunda variable y únicamente separado con un guión. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera combinarlo en una sola variable utilizando el paquete de deployer? Entonces, con la función de unite, vean, y le puedo especificar el dataset que voy a trabajar, especificarle el nombre de la variable que yo quiero crear de cero y los elementos que yo quiero que incluya. Yo le puedo pedir que estén separados guión. A ver qué pasa si yo corro esta función. Si quieren lo contrasto con los datos previos para que vean la diferencia. Se dan cuenta, en mi base de datos original yo tenía dos columnas que incluían la longitud y ancho del sépalo. Y ahora con esta función, yo creé una nueva variable que me va a combinar el contenido de estas dos columnas. Y si se dan cuenta, están separadas por este carácter. Pero algo que llama la atención es que el contenido de las dos columnas previas se perdió. Entonces, ahorita vemos cómo solucionar eso. Entonces, aquí, yo lo puedo concatenar con una pipa o un pipeline para que únicamente para que trabaje en función de el vector de mi base de datos. Y esto yo lo puedo cargar en un nuevo objeto que se llame datos2. Yo lo puedo abrir en una nueva pestaña y como pueden ver, ya me creó una nueva columna que incluye la combinación de la longitud y ancho del sépalo. Esta función es muy útil cuando se quieren hacer IDs o números de identificación únicos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ID que combine el nombre del paciente con su fecha de nacimiento o la edad o el sexo, yo puedo utilizar la función de unite para que me cree un ID con estas condiciones. Obviamente se va a volver más complicado si incluyo más y más variables a este ID que cree. Bueno, aquí yo puedo concatenar, vean, dos funciones de unite.
Entonces, como pueden ver, aquí a mi vector de datos, yo le puedo primero concatenar la función de unite para que me una la longitud y ancho del sépalo. Pero ¿qué pasaría? Y este es el objetivo de los pipelines. Si yo quisiera volver otra vez a ejecutar esta función, pero ahora para combinar la longitud y el ancho del pétalo. Entonces, para ahora combinar la longitud y ancho del pétalo, yo necesito poner otra vez mi función. Pero, si se dan cuenta aquí, yo lo puedo concatenar con una pipa para que en una sola corrida de código me lo muestre en dos columnas. Entonces yo lo puedo guardar como un vector que se llame datos2 y ahora yo solo me quedo con dos columnas dentro de mi información. Como podemos ver, se juntan características desapareciendo las variables originales. ¿Qué pasaría si yo quiero separar estas variables? La función contraria a unite, la función de separate lo que va a hacer es dispersar en las columnas que yo considere para una variable de tipo carácter. Entonces vamos a pensar que yo quiero separar esta columna en dos columnas o en dos variables. Yo con la función de separate le voy a decir primero la variable que quiero separar y después especificarle el nombre de las variables en las cuales yo quiero separar mi información. Y aquí yo le voy a especificar el vector carácter con el cual yo deseo separar la información en específico. Entonces vean, con esta función lo que hice fue separar la columna que yo creé ahora dentro de dos columnas. Y yo lo puedo concatenar para separar la otra columna que había creado previamente y volver a tener mis cuatro columnas originales. Entonces, como pueden ver, ya recuperé mis cuatro columnas que originalmente había unido con mi función de unite. Bueno, entonces unite y separate son complementarias. Nos sirven para crear IDs únicos y para poder unir condiciones que nos interesen juntar. Pasamos ahora a nuestra cuarta función del paquete de deploy, que es la función de arrange. Un paréntesis, yo a este punto de la clase les sugiero que tengan un diccionario o una libreta donde apunten el nombre de las funciones que veamos en este curso, porque vamos a ver muchas y probablemente muchas las vayamos a utilizar para clases más adelante. Vamos a utilizar muchas funciones del paquete de Tidyverse. Entonces yo les sugiero que hagan un diccionario a mano o en su computadora de por lo menos qué hace cada función que vayamos viendo en este curso. Eventualmente, y llega a pasar en poco tiempo, pero eventualmente se van a acordar ya del nombre de las funciones como tal. Entonces, vamos ahora a trabajar con la función de arrange. La función de arrange lo que hace es ordenar de menor a mayor las o los datos de acuerdo a una condición en específica. Entonces vamos a pensar que yo quiero ordenar mi base de datos de menor a mayor con la información que está contenida en la longitud del sépalo. Es decir, que me la ordene en función de cuáles son las longitudes más chiquitas a aquellas que sean de mayor longitud. Entonces, yo pongo aquí mi vector de datos, pongo una pipa y le doy la función de arrange. Y vean lo que pasa. Cuando yo ejecuto mi función de arrange, lo que va a hacer es ordenarme mi base de datos ahora en aquellas, por aquellas mediciones que tengan una menor longitud. Y vean, así es como se ordenaron. Ahora, ¿qué pasaría si ahora quiero hacerlo de mayor a menor? Lo que necesito hacer es que dentro de la función de arrange, yo tengo que incluir la función de desc o DESC, que me permite ahora ordenarlas de un orden descendente.
Entonces, si yo ejecuto esta función, ahora me va a poner hasta arriba las mediciones con una longitud del cépalo más grandes. Entonces, esta es la cuarta función del paquete de deployer que vamos a ver el día de hoy. La quinta función es la función de rename. Rename es muy útil para cuando yo quiero cambiar el nombre de las variables que estoy analizando en mi base de datos. Vamos a pensar que el paquetito de janitor y la función de clean names me hizo una variable muy extensa o una variable que mide, no sé, tiene muchos caracteres. Y yo quiero simplificarlo. Con la función de rename, yo lo que puedo hacer es especificar primero mi base de datos y ya con la función de rename, yo puedo ponerle o asignarle un nuevo nombre a esta variable. Primero, entre corchetitos, perdón, entre comillas, yo necesito especificar el nombre de la variable que yo quiero renombrar. Con el símbolo de igual, yo después necesito poner el nombre de la variable que yo quiero cambiar. Ojo, aquí, como pueden ver, yo lo estoy haciendo por partes. En esta línea de código, yo puedo ver que estoy aquí renombrando únicamente la longitud del cépalo. Lo estoy renombrando como S-longitud. Y puedo hacer lo mismo para el resto de las variables. Se dan cuenta aquí, yo estoy renombrando el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces vamos a correr este código. Como pueden ver, me cambió el nombre de las variables que tenía originalmente en mi base de datos de Iris. Entonces, esta es la quinta función del paquete de deploy del día de hoy. La sexta función que vamos a ver es la función de distinct. La función de distinct lo que va a hacer es eliminar observaciones que se encuentren repetidas. Vamos a pensar que la base de datos la llenó pues algún estudiante o algún pasante o algún alumno que probablemente metió una fila o una medición de más. Entonces, esto pues puede generar un sesgo de manera artificial al momento de analizar nuestra información. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera eliminar aquellas mediciones que estuvieran repetidas? Vamos a crear un vector dummy que se llame dato7, el cual contiene mediciones repetidas o filas con mediciones que tienen el mismo nombre perdón, la misma información. Entonces, aquí, si quieren, vamos a abrir el micrófono para empezar las participaciones del día de hoy. Ah, a ver, aquí aparece Melissa. Melissa, ¿estarás por ahí? No, no pasa nada. Diana, Yo me ofrezco, Doc. ¿Qué necesita? gracias, Julio. De esta base que yo creo, de este data frame que se llama Dato7, ¿cuáles son las mediciones que están repetidas? O sea, ¿qué filas o qué observaciones tú estás viendo que se están repitiendo? Mm, sería la 2 y 3, la 4 y 5 y ya. Exacto, o sea, las mediciones 2 y 3 y 4 y 5 pues están repetidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar estas mediciones? Entonces, con la función de distinct, en automático me las va a quitar. Me voy a quedar con aquellas filas que tengan información única o que me excluya aquellas filas que son repetidas. Bueno, entonces, con esto terminamos de ver la sexta función del paquete de Tidyverse. Vamos a ver una de las funciones más utilizadas y que más nos van a servir para lo posterior en nuestro análisis de información. Es la función de filter.
La función de filter me va a filtrar mi data frame por una condición en específico. Esto es muy frecuente. Vamos a pensar que yo quiero hacer un análisis por, no sé, por sexo. Yo quiero analizar únicamente a las mujeres y para fines prácticos yo necesito generar una base de datos, de mi base de datos grande, que incluya solamente las mediciones de las mujeres. Entonces, yo con esta función yo puedo seleccionar aquellas mediciones que cubran la condición de, en este caso, las mujeres. Pues vamos a pensar que yo de mi base de datos, que yo, aquí, aquí, yo de esta base de datos, yo quiero analizar únicamente a las flores que tengan la especie de virgínica. Entonces, yo con la función de filter, puedo aquí especificar la variable que yo quiero filtrar y con la especificación de doble igual, yo puedo especificar aquella condición que yo necesito seleccionar. Entonces, ¿qué pasa si yo corro este código? En automático me va a crear un nuevo dataset con aquellas especies que tengan en su medición de especie la medición de virgínica. Esto yo lo puedo elevar todavía a un concepto mayor. Vamos a pensar que yo quiero analizar las especies virgínica y versicolor y que aparte tengan una longitud de sépalo mayor a 5.5. Entonces, aquí, de mis datos, yo lo que necesito hacer es filtrarlos. Pero si se dan cuenta, aquí yo necesito filtrarlo por dos condiciones, la condición virgínica y la condición versicolor. Entonces, yo aquí puedo especificarle con la función in, que está dentro de dos signos de porcentaje, las condiciones que yo necesito filtrar. Entonces, aquí, como pueden ver, me hizo un data frame que incluye las mediciones de virgínica y versicolor. Y si yo quiero seleccionar ahora aquellas con una longitud de sépalo de más de 5.5, yo lo puedo hacer especificando que cubran esta función. Yo puedo hacer filtros concatenados, como en este ejemplo, en el cual yo puedo filtrar la condición de virgínica y versicolor y aquellos que tengan una longitud de sépalo de más de 5.5. Muy similar al método previo. Ok. Mm, ya casi acabamos. Bueno, ya nada nos faltan dos funciones. Bueno, con esto acabamos de ver la función de filtro. Vamos ahora a platicar de la función de sample. La función de sample lo que va a hacer es generar una submuestra aleatoria de nuestra base de datos original. Esto es muy útil para cuando yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de validación y necesito hacer una subvalidación dentro de una muestra aleatoria de mi información. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, dentro de mi base de datos de Iris, yo voy a seleccionar con la función de, aquí, de sample, el 70% de mi información. Es decir, el 70% de todas las mediciones que yo realicé en esta base. Y aquí yo le puedo especificar que tengan un reemplazo aleatorio. Esto es que cada vez que yo los seleccione, se vuelvan a muestrear. Entonces, como pueden ver aquí, mi base de datos 4 que yo creé corresponde al 70% de mi base de datos original. Otra forma de seleccionar una muestra aleatoria es con la función de sample-n, el cual ahora en lugar de especificar un porcentaje, yo puedo especificar un número específico de mediciones. Vamos a pensar que yo solo quiero 50 mediciones. Con la función de sample-n, yo puedo seleccionar 50 observaciones de mi base de datos de Iris. Bueno, ya para acabar con las funciones del paquete de Tidyverse, vamos a hablar de la función de select. Select, al igual que filter, son dos de las funciones que más se van a estar utilizando en todo este curso de análisis de R.
Entonces, lo que hace la función de select es identificar aquellas variables que me interesa extraer de una base de datos grande. Entonces, vamos a pensar que de mi base de datos de Iris, aquí en el vector data 5, yo quiero seleccionar únicamente la longitud del sépalo, la longitud del pétalo y el nombre de las especies. Entonces, como pueden ver, los datos después de un pipeline los puedo seleccionar con esta función. Y ahora en lugar de tener 5 variables, sí, 5 variables, ahora voy a tener 3 que yo puedo analizar en lo posterior. Esto es muy útil para cuando tengo una base de datos de 100, 500, 1000 variables y yo solo quiero analizar 2, 3, 4 hasta, no sé, pocas variables de esa base original. Entonces yo aquí lo puedo guardar con el vector data6 y puedo hacer el mismo ejemplo ahora seleccionando la especie, perdón, yo ahora puedo seleccionar el orden por el cual yo quiero que se seleccionen estas variables. Si se dan cuenta, aquí me lo seleccionó primero la longitud del sépalo, la longitud del pétalo y la especie. Pero yo puedo crear un nuevo vector con ahora los nombres al revés. Es decir, que ahora mi primera variable sea la especie, mi segunda variable la longitud del sépalo y mi tercera variable la longitud del pétalo. Como pueden ver aquí, está ordenada en el orden que yo le di en la función de select. Entonces aquí yo les dejo un ejercicio que vendrá en la tarea examen que les vamos a dejar más adelante. Es un ejemplo, no es el ejercicio como tal, pero como pueden ver es un ejemplo en el cual yo puedo seleccionar la variable de especie, longitud de sépalo, longitud de pétalo, las flores que sean virgínica versicolor, una muestra aleatoria de 50 con una longitud de más de 5.5 y que no tengan observaciones repetidas. Entonces, como pueden ver, yo aquí concatené diversas funciones que ya vimos previamente. Entonces, la ventaja de utilizar este abordaje basado en pipelines es que en una sola línea de código yo puedo concatenar diversas funciones con diversos propósitos para crear una base de datos que cubra estas características. Por último, déjenme ver porque todavía restan 2 secciones. Bueno, la última sección es un ejercicio rápido. Vamos a irnos muy rápido en estas últimas. Bueno, vamos a hablar ahora de la siguiente función del paquete de Tidyverse, que es la función de mutate. Mutate es una función muy útil para cuando yo quiero crear nuevas variables a partir de otras variables que están en mi base de datos. Entonces vamos a pensar que yo quiero crear una nueva variable que sea la diferencia de la longitud entre el sépalo, pero entre la longitud del sépalo y la longitud del pétalo. Entonces uno pensaría que una forma rápida, por como lo vimos en las clases previas, es datos final, aquí, tengo que correr este vector. Entonces una forma que habíamos visto en la clase pasada es aquí, invocar el nombre de las variables de manera individual. Y una forma de sustraerlo es haciendo una resta aritmética de la siguiente forma. Y así yo podría obtener mi resultado que yo estoy esperando. Pero vamos a pensar que esto yo lo tengo que hacer para 2 variables o más de muchas variables finalmente. Vamos a pensar que yo lo necesito hacer para todas las columnas de mi base de datos. Entonces, la función de mutate permite simplificar este proceso. Entonces, con la función de mutate, yo puedo crear nuevas variables que incluyan diversas condiciones, desde condiciones aritméticas hasta condiciones más complejas con funciones que estén dentro de R. Entonces, como podemos ver, aquí, si yo creo, perdón, si yo corro este código, me va a crear 2 nuevas variables. Una variable que se llame diferencia de longitud, que va a ser la resta de la longitud del sépalo y la longitud del pétalo. Y yo voy a crear otra variable que se llama longitud total,
que va a ser la suma de la longitud del sépalo y la longitud del pétalo. Pues como pueden ver, aquí yo ya creé mi nueva variable que incluye la suma de estas dos. La voy a guardar como mi vector datos final 2. La función de transmute es una función muy similar a la función de mutate, que va a generar nuevas variables, pero va a eliminar las variables originales que yo utilicé para crear mis variables. Entonces, es el mismo o la misma sintaxis del código, pero ahora, si se dan cuenta, me eliminó las variables con las que yo creé mis nuevas variables. Bueno, con esto acabamos las funciones de tidyverse. Ahora vamos a adelante, Valle. No sé quién es Sí, Valle. doctor, ¿me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Es que no entendí cuál era la diferencia entre la función de mutate y transmute. Ajá. O sea, no entendí cuál es la diferencia. O sea, ¿qué hace transmute? Mira, mutate lo que va a hacer es crear nuevas variables. Entonces, corro aquí este pedacito de código. Entonces, yo aquí con la función de mutate, yo le pedí que me creara una nueva variable que se llame diferencia de longitud, que es la resta aritmética entre la longitud del sépalo y la longitud del pétalo, ¿no? O sea, si tú restas 7.1 y 5.9, te va a dar este resultado. Y aquí otra variable que se llama longitud total, que es la suma de las longitudes. O sea, si tú sumas estas dos, te va a dar este resultado. Hasta ahí creo que todo bien, ¿no? Bueno, Sí. entonces la función de mute, perdón, la función de transmute va a ser lo mismo, pero ahora me va a eliminar mis variables con las que yo creé mis nuevas variables. Entonces, yo aquí voy a ejecutar este código para que veas la diferencia. Entonces, si te das cuenta, ahora solo me voy a quedar con las nuevas variables que yo creé, o sea, la variable de diferencia de longitud y longitud total. Te das cuenta, es lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Si quieres, tú dímela. ¿O qué es de diferente entre este vector con este? No, pues que son nuevas variables. O sea, solo te quedas con las que ya creaste, ¿no? Exacto. Entonces, aquí me va a eliminar todas aquellas variables que no sean nuevas o que yo no especifique que fueran creadas a partir de mis variables originales. En realidad, la función de transmute no se utiliza mucho en la forma práctica. Se utiliza más la función de mutate porque es muy raro que eliminemos las variables que estamos creando o que vamos a utilizar para crear otras, porque pues, nos pueden ayudar a crear otras nuevas variables, para consultar la información de origen, etcétera, ¿no? Entonces, quédense si quieren con la función de mutate, que es la más utilizada. Adelante, Julio. Sí, Doc, una preguntota. ¿Esta variable es como también peligrosa como, bueno, en SQL es horrible trabajar con estas partes porque luego borras cosas y no hay forma de arrepentirse? En este caso, si no lo guardas como una nueva, hay chance de que hagas algo muy terrible y borres la variable original con transmute. Sí, bueno, cuando pasa eso, vamos a pensar, ¿no? Aquí. Agarraste y hiciste pues este ejemplo de transmute y lo guardaste en tu vector original, ¿no? Vamos a pensar aquí que el vector original es datos final. Entonces, tu vector original contenía, aquí, aquí si quieren le regreso. Aquí. Tu vector original incluía todas estas variables, ¿no? Hasta ahí creo que todo bien. Vamos a pensar que yo lo sobrescribí con mi función de transmute y ahora mi vector ya contiene dos variables que pues necesito, perdón, que, pues digo, se pierde la información, ¿no? Una forma de pues regresar a la base original o al vector con los datos originales es correr desde un inicio mi vector que incluía mi fuente de información original, ¿no? Pero esto, conforme va creciendo el código y el código y el código, se vuelve pues muy tedioso, ¿no?
Un tip que yo les doy es que guarden sus vectores de manera secuencial o que les pongan alguna etiqueta que ustedes identifiquen que sea la base de datos original. Vamos a pensar que en lugar de datos final, damos datos original. Original. Entonces, este vector de datos originales, pues va a contener la información que originalmente yo importé, yo creé o que yo necesito para mi análisis, ¿no? Entonces, aquí, cada vez que yo, vamos a pensar, ah, aquí cada vez que yo trabaje con otros nuevos vectores, vamos a pensar aquí, yo la regué y yo sobreescribí mi vector de datos que estaba trabajando. Una forma rápida es rescatarlo, pero sobreescribiéndolo ahora con mi vector de datos originales. Y ahora vuelvo a tener dentro de mi vector que yo sobreescribí mi base de datos original. Entonces, esa es una forma rápida que yo les sugiero que vayan dejando como vectores con su base de datos original para que no la sobrescriban con los análisis que vayan haciendo posteriormente. Bueno, no sé si quedó claro este ejemplo, Julio. Sí, sin problema. Bueno. Bueno, entonces con esto acabamos las funciones de deployer. Ahora vamos a ver funciones para evaluar medidas de resumen, principalmente medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces aquí yo les dejo las funciones para evaluar diversas medidas de dispersión o en general medidas de resumen. El mínimo, máximo, el promedio, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartilar y el cuartil. Entonces, bueno, vamos a utilizar la función de quartile, que es una de las funciones más útiles para sacar cuartiles en una variable continua. Entonces, la función de quartile lo que va a hacer es arrojar el cuantil que yo especifique dentro de esta función. Entonces, vamos a pensar que, y esto pasa mucho en investigación clínica, que no hay una definición consensuada de pues, una condición que identifica aquellos sujetos con alta o con baja medición continua. Por ejemplo, una persona que tenga un exceso de adiposidad visceral o una persona que tenga resistencia a la insulina. ¿Cuál es el punto de corte? Pues va a variar dependiendo de la población, va a variar dependiendo del contexto, de la enfermedad, de lo que ustedes quieran. Entonces, una forma que pues en la investigación clínica se utiliza para definir aquellos sujetos con un exceso o con un aumento de una condición es utilizar las percentilas. Habitualmente, la percentila 75, la percentila 80, la percentila 90. Entonces, vamos a identificar la percentila 90 de mis datos finales. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la variable de sepal length, yo aquí tengo varias mediciones. Entonces aquí la percentila 90 yo la puedo extraer con esta función. Vamos a pensar que yo quiero ahora la percentila 25 y la percentila 75, que también coinciden con los rangos intercuartilares. Con esta función ahora yo puedo sacar el cuartil 1 y el cuartil 3, que más adelante vamos a ver en la clase de base de creación de tablas automatizadas, que esto ya se puede obtener de manera automatizada. Entonces, ya, perdón. Entonces, vamos ahora a introducir una función que resume o que se utiliza mucho para resumir condiciones de una base de datos. La función de summarize lo que nos va a permitir es compactar toda la información de una base de datos para poder extraer medidas descriptivas, principalmente medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces vamos a trabajar con mi base que yo creé, que se llama datos finales. Entonces, con la función de summarize, yo aquí voy a crear diversas variables. Estas variables van a estar en función de cuál es la medida de dispersión que yo quiero evaluar. Aquí, por ejemplo, yo estoy evaluando el promedio de la longitud de sépalo.
Entonces vamos a pensar que yo quiero sacar el promedio de la longitud de sépalo, la varianza y la desviación estándar. Entonces vean, me compactó toda la base de datos que yo trabajé previamente a una, no es base como tal, pero sí a un objeto que me incluye el promedio de mi variable de longitud de sépalo junto con su varianza y desviación estándar. Entonces, esto lo vamos a ver, esto me lo voy a saltar para ver un ejemplo. Pues vamos ahora a trabajar con la base de datos de Gapminder. Vamos a pensar, aquí vamos a trabajar con la base de datos de Gapminder. Vamos a pensar que yo quiero analizar la información de esta base de datos, particularmente por continente y por año. Entonces, aquí yo creo un vector que se llame Datos África, que incluye únicamente los datos de 1980 de África hasta los datos de 1960. Y ahora esto yo lo puedo combinar con una función que se llama GroupBy para que me arroje mis medidas descriptivas por una condición categórica, en este caso por año. Entonces vean, ¿qué pasa si yo corro esta línea de código? Me va a arrojar el promedio de la expectativa de vida y el promedio del PIB por año dentro de mi continente africano. Entonces, aquí yo les dejo un ejercicio que es muy seguro que venga en su examen de este curso, pero es básicamente una serie de concatenaciones de varias funciones utilizando la base de Gapminder. En este ejemplo, yo quiero evaluar el promedio del Producto Interno Bruto en los países de Asia de los años de 1980 a 2000, excluyendo a China, y ordenarlas de mayor a menor. Y en el examen lo más seguro es que les preguntemos cuál es el tercer, cuarto país que cubre esa condición. Entonces, vean, aquí yo tengo los países y su promedio de PIB. Bueno, en estos últimos 15 minutos vamos a ver la sección 5 de cómo identificar errores de codificación y datos faltantes. Entonces, es muy frecuente que cuando yo importe una base de datos que alguien ya trabajó, incluya datos perdidos. Es muy raro, más bien, la base de datos que incluya datos completos o datos que estén capturados en su totalidad. Entonces, es casi seguro que ustedes se enfrenten a base de datos o a bases de datos que incluyan datos perdidos. Entonces, en este ejemplo, voy a trabajar con una base de datos que se llama Voice. La base de datos de Voice incluye, si quieren aquí con la función de glimpse, incluye una serie de evaluaciones de 748 niños. A estos niños se les midió la edad, la talla, el peso, el IMC, la circunferencia de cabeza, los estadios de Tanner y, bueno, de Tanner mamario y genital, el volumen testicular y la región de evaluación. Entonces, esta información, si nosotros la visualizamos, y quiero que vean a lo que me refiero, va a tener una gran cantidad de datos perdidos en sus mediciones. Principalmente aquí está perdido la información de los estadios de Tanner y los volúmenes testiculares. Como pueden ver, hay una gran cantidad de sujetos a los cuales no se les realizó esta medición. Y por ejemplo, aquí en la variable de circunferencia de cabeza, pues aquí yo tengo una variable perdida. Entonces yo puedo tener varias variables perdidas a lo largo de una base de datos que pueden imposibilitar o hacer más difícil el análisis de mi información. Entonces para esto yo necesito identificar primero cuáles son las variables que incluyen datos perdidos y si una variable, cuál es la suma total de datos perdidos que va a estar incluyendo. Entonces vamos a utilizar para fines prácticos la función de is.nav. Is.nav lo que va a hacer es evaluar si una condición es un dato perdido. Los datos perdidos en R
están clasificados con esta forma, con un NA. NA es la abreviación de non-available. Entonces, cuando vean esta clasificación, pues sepan que es un dato perdido. Entonces, si yo aquí pongo vamos a aquí, un vector que incluya 6 mediciones, de las cuales 3 están perdidas, aquí yo puedo ver que si yo lo encierro en mi función de isNA, me va a marcar como verdadero aquellas condiciones que son perdidas. Esto yo lo puedo aplicar para una base de datos. Por ejemplo, aquí me va a mostrar, si yo le pongo la función isNA a voice, cuáles son las celdas que incluyen datos perdidos. Por ejemplo, aquellas que tengan aquí true van a ser columnas, perdón, van a ser celdas que incluyen datos perdidos. Y esto yo lo puedo hacer por variable. Vamos a aquí ver la variable de IMC. Si es falso es porque tiene ahí una medición válida. Si es verdadero es porque tiene un NA. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera contar el número total de valores perdidos? Aquí yo puedo empezar a hacer ciertos trucos. Para esto nos vamos a apoyar del carácter de signo de exclamación. Recordemos que el signo de exclamación se puede emplear como un operador lógico que nos da la condición contraria de evaluación. Entonces, si yo le pongo aquí signo de exclamación a la condición lógica de true, el contrario va a ser false. Entonces aquí yo tengo el mismo vector que tenía previamente, pero ahora con este signo de exclamación. Y si se dan cuenta, me va a arrojar aquellas condiciones que son contrarias a un valor perdido. Es decir, cuáles son condiciones que son completas. Entonces, recordaremos que en mi variable de IMC, la gran mayoría de los datos están completos. Y si yo le pongo la función contraria a isNA, lo que me va a arrojar es aquellas condiciones que son contrarias a un valor perdido. Entonces, esto lo podemos utilizar a nuestro favor para poder evaluar el número total de datos perdidos en una variable o en una base de datos. Por ejemplo, esto lo puedo concatenar con la función de sum para que me dé la suma de ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo aquí sumo estas condiciones booleanas, me va a decir que hay 2 condiciones booleanas en este vector. Entonces, si yo pongo mi función de isNA a mi función de suma, yo lo que voy a tener como resultado es la suma total de valores perdidos que está en esta variable. Si yo pongo la condición contraria, me va a arrojar las mediciones completas o las mediciones válidas para esta variable. Entonces, esto es muy útil para cuando yo tengo una variable que es muy larga, muy extensa, y que yo necesito saber si tiene o no tiene valores perdidos. Entonces, esta función se va a utilizar muy frecuentemente en los análisis posteriores. Otra manera de saber si hay datos perdidos es con la función de summary. La función de summary, aparte de darme medidas de descripción de mis variables continuas, me va a arrojar hasta abajo una una cuantificación de valores perdidos. Entonces, ya sea que utilice la función de isNA o summary para evaluar datos perdidos. Nosotros también podemos saber cuánto es el porcentaje de datos perdidos que corresponde a una variable utilizando esta función. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy sacando el porcentaje de datos perdidos que hay en la variable de gen, que son los estadios Tanner genitales. Entonces, esto para saber el porcentaje de datos perdidos que incluye esta variable. Muchas funciones no son compatibles con los datos perdidos. Por eso es importante evaluar si realmente hay datos perdidos en una medición. Esto lo vamos a ver más adelante en nuestra clase de regresión o modelos de regresión,
cuando veamos que algunos modelos de regresión no van a ejecutarse apropiadamente si tengo datos perdidos. Entonces, aquí tomemos, por ejemplo, la función de promedio. Si yo quisiera conocer el promedio de, aquí es HGT, el promedio de la altura. Si yo quisiera conocer el promedio de altura o estatura de los niños evaluados, aquí me va a arrojar un error. Bueno, no es un error como tal, es más bien un NA. ¿Por qué a mí me arroja esta condición? Porque yo tengo datos perdidos en mi variable. Entonces, para poder sobrellevar esto, yo puedo incluir la función de na.rm que me va a omitir mi estimación de datos perdidos en mi promedio. Y ahora sí, puedo evaluar el promedio de mi muestra de estudio. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero completar, pero si yo quiero trabajar con una base de datos que no tenga datos perdidos? Una forma rápida, pero poco práctica, es con la función de na.omit. La función de na.omit lo que va a hacer es excluirme todas las filas que tengan datos perdidos. Pero ojo, si se dan cuenta aquí, me dejó una base de datos que tiene datos completos. Pero el problema es que si una variable, por ejemplo aquí, aquí la primera observación. Vamos a pensar que yo quiero excluir datos perdidos. Lo que va a hacer la función de na.omit es que me va a volar por completo esta fila dentro de mi evaluación. Entonces, para poder evitar esto, yo puedo eliminar aquellas condiciones o aquellas variables que pues me interesa eliminar dentro de mi base. Entonces, aquí yo de mi base de datos de voice puedo con la función de filter seleccionar aquellas condiciones que sean contrarias a un NA, únicamente de mi variable de HGT o de altura. Y si se dan cuenta, me dejó una variable, pero me dejó una base de datos que tiene mediciones completas de altura, pero me respetó los datos perdidos de otras variables. Ahora, en lugar de tener, creo que eran 20 mediciones perdidas, ahora tengo 0 mediciones perdidas en mi nueva base de datos que yo creé que se llama Voice2. Y esto pues obviamente va a disminuir la N con la que yo trabaje. Entonces tengan cuidado cuando eliminen datos perdidos. Alternativamente se pueden eliminar los datos perdidos utilizando la función de na.omit. Esto ya lo vimos. Y pues lo que se recomienda es eliminar solo los valores perdidos de las variables que realmente usemos. Y otra forma que veremos más adelante es hacer imputación de datos. Bueno, aquí hagamos un último ejemplo. Un ejemplo donde yo quiero de mi base de datos de Voice seleccionar la edad, la altura y la estatura. Y que no incluya ningún dato perdido. Entonces, si yo selecciono estas 3 variables y le quito los datos perdidos, me va a arrojar una base de datos que es de 748 mediciones, perdón, de 727 y que va a contener datos completos. Y si yo quiero, con la función de summary, ver que realmente no tiene datos perdidos, me va a arrojar ahora mis medidas descriptivas, pero de mi evaluación completa. Bueno, entonces aquí esto es un ejercicio final. Este ejercicio es muy similar al que les vamos a preguntar en su examen, entonces yo les sugiero que lo revisen con calmita. Entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Ya casi estamos cercanos a la hora de término de la clase. Entonces déjenme, termino la grabación.